Juan capítulo 3. Soy el amigo del esposo. Esas fueron las palabras de Juan el Bautista. Soy el amigo del esposo. Diga conmigo, soy el amigo del esposo. Versículo 22 del capítulo 3 de Juan dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, ¿quién tiene la esposa? Cristo tiene la esposa. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué hermoso este pasaje bíblico. Pueden sentarse los que estaban de pie. Prácticamente podríamos también llamarle a este mensaje el testimonio de un amigo, porque Juan está dando testimonio de Cristo aquí. Juan se va a dedicar a dar testimonio de Jesús. Él va a contar lo que ha visto, lo que sabe acerca de Jesús. Básicamente, el evangelismo o compartir el evangelio con alguien se trata de lo que hemos visto y de lo que hemos oído acerca de Jesús, de lo que hemos experimentado acerca de Jesús. Eso es básicamente compartir el evangelio con otra persona, dar testimonio de Jesús. Y sería muy mezquino de nuestra parte solamente querer testificar de Jesús con nuestro testimonio sin abrir la boca, sin contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Sin embargo, Juan está testificando aquí de lo que para él significa Jesús. Dice: yo soy el amigo del esposo. Yo tengo el privilegio de ser su amigo. Tengo el privilegio de escucharlo. Tengo el privilegio de estar a su lado. Y me gozo de lo que está pasando con el que tiene la esposa. Cristo es el que tiene la esposa. Nosotros estamos en las manos de Cristo. ¿Cuántos están en las manos de Cristo aquí? ¿Cuántos están de verdad en las manos de Cristo aquí? Debemos asegurarnos de que estamos en las manos de Cristo. Y si usted no está en las manos de Cristo hoy, pues entonces esta mañana usted puede estar en las manos del Señor, protegido, resguardado, si nos volvemos a Él. Entre otras cosas que Juan dice en este capítulo o en estos versículos, dice: a Juan le preguntaron en el capítulo 1 del libro de Juan, de la carta de Juan, perdón, le preguntaron si él era el Cristo, porque Juan bautizaba, Juan tenía autoridad, Juan predicaba el evangelio. Juan era una persona excéntrica, si usted quiere verlo así, excéntrica en cómo comía, en cómo vestía, cómo vivía. Él era diferente a la gente que de su época. La gente de su época ya se vestía con textiles, ya había telas. Así que la gente se ponía túnicas, usaba sandalias, se ponía túnicas, algunos usaban un cinto, otros que eran maestros usaban una capa, otros usaban una capa las capas representaban los oficios, algunos oficios que las personas tenían o diferentes ministerios. Juan no usaba nada de eso. Juan usaba pieles de animales.
Yo no sé cómo, no sé qué tipo de animales, ¿verdad? Tal vez un búfalo tuvo que haber sido un animal grande para hacer una túnica de una sola piel, o probablemente eran ovejas y tenía que coserla y hacerse. Él se confeccionaba su ropa, entonces era raro el Señor, ¿verdad? Con su ropa extraña, y no comía lo que toda la gente comía. Él comía miel silvestre, langostas, vegetales. Tenía una dieta bien peculiar, Juan. Vivía en las zonas alejadas de las ciudades y solo llegaba a las ciudades para predicar, para exhortar. Así que era un hombre diferente. La Biblia dice que nosotros los cristianos debemos de ser gente diferente. La Biblia nos manda a ser diferente a lo que el mundo hace. Lo que la gente normalmente hace, ven el pecado normal. Para nosotros el pecado debe de ser anormal, amado iglesia. La gente ve normal el divorcio. Para la iglesia el divorcio debe de ser una cosa anormal. La violencia, la mentira, cualquier tipo de pecado, los pecados sexuales, la gente lo ve como anormal, como normales. Pero para nosotros todas esas cosas deben de ser anormales. No debemos normalizar el pecado en la iglesia ni en nuestra vida. Entonces, como Juan era un poco diferente a la gente le preguntó en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, si él era el Cristo, si era el Mesías que estaban esperando. Y Juan contestó que él no era el Cristo. El Cristo, dijo él, yo no soy el Cristo. Yo simplemente soy una persona que está preparando el camino para que venga el Mesías, para que venga el Cristo. Entonces, en Malaquías capítulo 4, había una profecía del fin de los tiempos. Cuando hablamos de este fin de los tiempos, hablamos de un tiempo relativo, es decir, de una transición. Íbamos a transicionar de la ley a la gracia. En el Antiguo Testamento la ley, en el Nuevo Testamento la gracia. Íbamos a transicionar en los 400 años de silencio entre Antiguo y Nuevo Testamento. Iba a haber una transición en el mundo. El mundo iba a cambiar de tal manera porque Cristo cambió el mundo. Es más, Cristo cambió hasta la historia. La Biblia, ahora la ciencia, la sociedad ve el nacimiento de Cristo y datan las fechas como 30 antes de Cristo, 1920 después de Cristo. Y la gente ya menciona el nacimiento de Cristo como una transición antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, en Malaquías hay una profecía en el capítulo 4 que vendría Elías. Que vendría Elías, no está hablando de una reencarnación de Elías, sino que vendría una persona que ejecutaría el ministerio de Elías. ¿Cuál era el ministerio de Elías? Hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y si no pasaba esto, vendría destrucción sobre la tierra. Entonces, cuando se da esa profecía y la gente analiza la profecía y ven a Juan el Bautista bautizando, predicando, restaurando vidas, restaurando hogares, restaurando familias, le preguntan, ¿eres Elías? Y dijo él, no soy Elías tampoco. Entonces, ¿eres un profeta? Porque había una profecía en Deuteronomio 18:15 que decía que muchos de los profetas que habían tenido ministerios en el Antiguo Testamento iban a retornar ministerialmente en los postreros tiempos. Le preguntan si es el Cristo, dice no soy el Cristo. Le preguntan si es Elías, dice no soy Elías. Le preguntan si es alguno de los profetas, dice no soy un profeta. Entonces, ¿quién eres? Le pregunta la gente en el versículo 23 del capítulo 1. Y él se va a Isaías 40, versículo 3, y dice, soy una voz del que clama en el desierto y estoy aquí para enderezar el camino del Señor, hacerle una calzada para su regreso, de hacerle un camino para su regreso. Juan el Bautista preparó el camino para que Jesucristo apareciera en escena y su ministerio fuera exitoso.
su ministerio fuera bendecido. No porque él no tuviera el poder de que fuera bendecido, sino porque ese era el papel de Juan el Bautista, el amigo del esposo. La iglesia, nosotros estamos preparando el camino para que Cristo regrese otra vez. Ahora el trabajo de la iglesia es hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora el trabajo de la iglesia es restaurar familias, restaurar vidas a través de la predicación del evangelio y la salvación por la sangre de Jesucristo. El trabajo de la iglesia es que los hogares, la familia vuelvan a darle relevancia a Cristo en su casa. Si sacamos a Jesús de nuestra casa, sacamos a Cristo de la sala de nuestra casa, del cuarto de nuestra casa, sacamos a Jesús de nuestra vida, no esperemos que nos vaya bien si sacamos a Jesús de nuestra vida. Si usted se olvidó de Jesús, entonces hoy alguien lo invitó a la casa de Dios, ese verdaderamente es una persona que lo ama, que la ama a usted, porque lo invitó a un lugar donde usted puede volver a conectar y ser amigo del esposo, amigo de Cristo, parte de la novia que él está un día esperando venir a recoger de esta tierra y llevarla a su presencia. Yo no soy un profeta, yo no soy el Cristo, simplemente soy una voz de alguien que clama. ¿Por qué en un desierto? Porque el mundo es como un desierto. Hay un himno, ¿te acordás del himno que cantaba el pastor? ¿Cómo se llamaba este pastor, amor? El anciano este. El mundo es un desierto, cantaba. Se me olvida, fue mi presbítero. Era un anciano pastor y cantaba este himno antiguo. El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Qué lindo ese cántico. No está bien cantado pues, pero cantado se oye hermoso. ¿Cómo? ¿Ya te acordaste cómo se llamaba este pastor? Señor bendito, ya estamos viejos, pues ya no nos acordamos de nada. Este era un pastor muy conocido, muy famoso, ¿ve? Un pastor... era un anciano, no me acuerdo. Pero él cada vez que pasaba al seminario, en el seminario a predicar o a un anuncio, la gente le decía: pastor, cante el agua cristalina, por favor. Cante el agua cristalina. Lemus, pastor Lemus. Mire, de mi memoria todavía funciona un poquito. Pastor Lemus. El pastor Lemus siempre cantaba este himno en el seminario. Entonces el mundo, la iglesia es como una voz en el desierto. Nosotros somos esa voz en el desierto que decimos, todavía seguimos gritándole al mundo: Jesús es la única solución para la vida de las personas. Jesús es la única esperanza que el mundo tiene para ser salvo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Si dejamos de predicar esto, apaguemos las luces y vámonos. Porque ese es el mensaje que debemos de seguir predicando. Jesús sigue siendo la única esperanza. No una esperanza, la única. No alguna esperanza, la única. No una opción, la única esperanza para el mundo. Jesús, la única esperanza. Así que Juan hace una declaración acerca del Cristo. En el versículo 27, Juan reconoce a Jesús como el Cristo. Juan le reconoce como el enviado. Juan le reconoce como el Mesías. Juan dice en el versículo 30, he regresado al capítulo 1 para que lo vayan leyendo conmigo. Juan dice en el capítulo 1, versículo 30, dice: Él es antes que yo, dice Juan. Él es antes que yo. Pero cuando revisamos el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús en Lucas 1, 26, Juan era mayor en edad que Jesús. Juan nació 6 meses antes que Cristo. O sea, Juan tenía 6 meses mayor, era mayor 6 meses por nacimiento biológico. Entonces, ¿cómo es que Juan en el versículo 30 dice: Él es antes que yo, Él es mayor que yo, pero Él es antes que yo?
está reconociendo un atributo de Dios, la preeminencia y la preexistencia de Cristo. Él está diciendo, Él es antes que yo, Él es mayor que yo, Él es preexistente y la preeminencia de Cristo está sobre todas las cosas. Él está sobre mí y sobre el mundo entero. Él está reconociendo que Jesús es el Mesías. Es importante, amado amigo, esta mañana que Jesús no solo sea una persona que usted respeta. Es bueno respetar al Señor. Es bueno respetar las cosas espirituales. Usted sale a la calle ahora y le pregunta a 10 personas si creen en Jesús, si respetan la Biblia, si respetan las iglesias. Y la gente pasa por las iglesias y hacen reverencia ante las iglesias. Se persinan algunos, ¿verdad? Yo nunca aprendí a persinarme, nunca fui católico. Pero veo a la gente, a veces hay gente, a mí me han dicho a veces, mire usted el padre de aquí, me dicen. Sí, les digo yo. Ahí lo espero en la misa el domingo, le digo yo. Y lo importante es que quiero que vengan. Si me miran cara de padre. Entonces la gente pasa, a veces veo yo, la gente llega a comer a la cafetería de la iglesia y pasan por la iglesia y aquí es iglesia. Dice, y ya se persignan y hacen la reverencia. Está bien, perfecto. No es una crítica lo que estoy haciendo, nada que ver. Ok, está bien. Pero no es suficiente solamente con respetar, reconocer. Jesús quiere ser nuestro Salvador. Y para que Él sea nuestro Salvador, usted tiene que hacer un compromiso con Él. De decirle, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy todos mis pecados que he cometido, perdónalos. Reconozco que moriste en la cruz por mi pecado y hoy quiero que seas mi Salvador. Por la fe te recibo como mi Salvador. Usted necesita ese compromiso con Dios. Está bien que crea, lo aplaudo, le felicito. Que usted respete las cosas de Dios. A veces, ni los cristianos respetamos a veces las cosas espirituales. Venimos a veces a la iglesia de diferentes formas que no deberíamos de venir. Sin embargo, Jesús quiere ser más que alguien respetado. Jesús quiere ser alguien amado y alguien a quien tú aceptes como tu Salvador personal. Entonces Juan reconoce la preeminencia de Cristo, la preexistencia de Cristo. Él dice otra declaración poderosa que hace Juan en el versículo 29. Dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hermano, nadie había dicho esto de Jesús. Juan es el primer hombre que se para y dice, señores, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo estoy aquí para decirles, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero inmolado, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted naciera, desde antes que las cosas existieran. Jesús era el Cordero que iba a ser inmolado para salvación del mundo entero. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús, el Cordero inmolado desde el principio. Un cordero sin defecto. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 describe al cordero sin defecto. Sería manifestado, dice el versículo 31. No, yo quiero que leamos, por favor. No quiero solo, no sé si están leyéndolo, pero por redimir tiempo estoy haciéndolo. Pero miren el versículo 31. Y yo no le conocía, dice Juan. 1:31 de Juan. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Yo no le conocía. Nos criamos juntos, somos primos hermanos, dice Juan. Nos criamos casi que en el mismo vecindario, pero yo no me había dado cuenta que eres el Mesías. Yo no sabía, como miles de personas ahora tienen una religión y dice, pero yo he estado en la religión tanto tiempo y no le conozco todavía, no sé lo que Él puede hacer por mí, ni sabía que me podía salvar. Me enseñaron ritos, me enseñaron
Me enseñaron liturgias, me metieron temor, me metieron miedo, me metieron prácticas que yo tenía que hacer para ganarme la salvación. No sabía que Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. No sabía cuánto me amaba, dice Juan. Pero ahora lo sé, dice Juan. Ahora sé cuánto me ama. Y para que Él sea manifiesto, es que Dios me levantó a mí. Para que Jesús fuera manifestado, Dios levantó a Juan para que todo Israel conociera quién es Jesucristo. Ahora, qué maravilla hay aquí en una analogía que Juan está haciendo aquí con lo que se hacía con el Cordero. El Cordero de la Pascua era apartado en los días décimos del mes. En el día 10º del mes, el Cordero se apartaba y se ocultaba de la gente, de los otros animales, y solo la persona que iba a sacrificar, a llevar el animal al sacrificio, podía alimentarlo, pero ese animal quedaba excluido, apartado, y era manifestado en el 14º día del mes. Éxodo capítulo 12 va a encontrar esta figura hermosa, y por esa razón Juan dice: yo no le conocía. O sea, Juan dice, el Padre tenía oculto al Mesías, al Cordero. ¿Se acuerdan cuando? Porque nos parece hasta un poco irrespetuoso, no fue así. Cuando María llega y le dice: mira, Jesús, se les acabó el vino en la boda de Canaán. Si mujer, ¿qué quieres que haga? ¿Y por qué me decía a mí eso? O sea, María sabía quién era Jesús. Y Jesús dice: no ha llegado mi hora. No está mi hora, todavía no es mi hora para que yo me manifieste. Porque el Cordero era ocultado y luego al 14º día lo exhibían y lo mostraban como el Cordero que iba a servir para la expiación. Por esa razón Juan dice: yo no le conocía, pero yo aparecí para mostrarles al Mesías. Y cuando el Mesías apareció y cuando el Mesías se mostró, el amado, el deseado de las naciones apareció en la escena, vino para cambiarlo todo. Dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el Cordero inmolado, yo soy el que quita el pecado del mundo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Él es el todopoderoso, el todo suficiente, y cambió todas las cosas en ese momento. Cuando Él se manifestó, cuando Él se mostró, entonces la iglesia tiene que manifestar al Mesías, al Cordero de Dios. Debemos mostrarlo, enseñarlo, más que andar camisetas cristianas, porque ya no nos ponemos escapularios, no nos ponemos cruces, no nos ponemos, bueno, algunos se ponen cruces, ¿verdad? Está bien, no hay problema, pero ya no lo mostramos de esa manera. No lo mostramos simplemente andando un sticker en el bumper del carro diciendo: Jesús es el Señor. Hay un hermano aquí de la iglesia, un empresario aquí de la iglesia, siervo de Dios, pastores evangelistas, que a todos sus carros les pone: no te vayas sin Cristo. A todas sus camionetas y sus carros de la empresa le pone: no te vayas sin Cristo. Qué bonito. Y la esposa un día le dice: mira, amor, no le pongas esos rótulos a los carros, nadie te los va a alquilar, porque él tiene una empresa de alquiler de camionetas y de pickups. Le dice: pues que no lo alquilen. Le dice: no hay problema, si a mí no me estorban los carros, si a alguien le gusta ese rótulo, qué bueno. Y dice el hermano: no, yo le voy a poner a todos los carros: no te vayas sin Cristo. Así que andamos nosotros a ver por dónde predicando. Hey, mire, pastor, aquí anda un carro de los suyos, mire, no te vayas sin Cristo, dice ahí. Uno ya sabe. Y dice el hermano que nadie le ha dicho: hey, qué bonito el rótulo que le ha puesto ahí. Qué bonito eso, buen mensaje, le dice la gente. Pero eso no es suficiente, fíjese. Es bueno, pero no es suficiente. Debemos de hablar de Jesús y decir, testificar como Juan el Bautista: yo no soy el Cristo, yo no tengo nada que darles, pero he aquí el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Hablemos de Él, manifestémoslo, manifestemos al Cordero.
al Cordero que quita el pecado del mundo. Él dice entonces, el Cordero de la Pascua estaba oculto, yo no le conocía, pero ahora es manifiesto. Ahora, amado amigo, amado hermano, Él se ha revelado a nosotros por su palabra. Se reveló a nosotros. Hubieron 3 etapas de la manifestación de Cristo en la Biblia. La primera etapa en la que Él se mostró, se manifestó, fue cuando Él fue bautizado. Bautizado en aguas. Esa fue la prueba de su misión divina. Ahí estaba fortaleciendo la misión que tenía. Luego, en el monte de la transfiguración, frente a un par de sus discípulos, hizo una revelación de su carácter, de quién era Él. La parte divina de Jesús se mostró en la transfiguración. Y luego, en su crucifixión, crucificado, Él estaba mostrando el cumplimiento de su obra. Estas fueron las 3 veces que el Cordero de Dios se manifestó en su naturaleza, en quién era Él. Él es quien bautiza, dice Juan, capítulo 31. Miren este versículo, qué maravilloso. 31 dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, Juan dio otro testimonio, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios el Padre, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo, con Espíritu Santo, gloria al Señor. Así que Cristo no solo puede salvarte, sanarte, restaurarte, también Él bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Juan está testificando de lo que ha visto. Yo no le conocía, pero la voz que me mandó a predicar el arrepentimiento y a bautizar me dijo, un día te vas a topar con alguien de quien yo voy a descender sobre él como una paloma y se va a posar sobre él. Él es el Cordero de Dios y es poderoso para bautizar en el Espíritu Santo y en fuego de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Dios lo confirmó con una voz del cielo. Yo oí la voz, dice Juan, del cielo decir, este es mi Hijo amado. Lo confirmó visiblemente con una paloma que se posó sobre Jesús. Y en Pentecostés, Hechos capítulo 2, el resultado del Calvario es el Pentecostés. Pentecostés es el fruto de lo que Juan testificó y dijo, Él bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Usted no sabe de lo que se está perdiendo mientras está alejado de Jesús. No sabe del gozo que se está perdiendo mientras se aleja del Señor. No sabe de la experiencia que no está disfrutando todavía. Su dolor, su tristeza, su angustia, su situación espiritual, emocional puede cambiar, porque ahora el Cordero de Dios ha sido manifestado para usted. El Cordero de Dios ha sido manifestado para usted. No sabe usted de lo que se está perdiendo al no reconocerlo a Él como su Salvador. Y en el capítulo 3 de Juan, los versículos 25 al 26 que hemos leído ya, dice el amigo del esposo, dice Juan, yo estoy aquí para darle gloria a Dios nada más. Juan nos enseña que el éxito del cristiano proviene de Dios. Dice Juan, nada le es dado al hombre si no viene de parte de Dios. Dios da su poder y Él es quien completa nuestra vida. El éxito de la labor cristiana es ser agradecido con Dios y tener la gracia de Cristo. El verdadero amigo, dice Juan, se goza de la exaltación de su amigo, del esposo. Juan encontraba su gozo completo al cumplir su trabajo, su misión. Yo me gozo cuando veo hermanos, personas
que Dios les está levantando, que las está usando. Oigo las predicaciones de los que se suben aquí a predicar y digo yo, qué bien está predicando esa persona, qué bonito mensaje, qué unción, qué presencia de Dios. Me alegra, me gozo. Me entristece cuando otros, en lugar de avanzar, retroceden. Mire, me di cuenta que tal fulano de tal maltrató a alguien, mire que le dijo cosas. Digo yo, en lugar de avanzar, vamos retrocediendo. Pero Juan dice, el amigo se goza de ver cómo el esposo está creciendo. Juan encontraba su gozo completo al cumplir su trabajo. Darle la gloria a Dios es la forma más poderosa de que nosotros podemos reconocer a Cristo en nuestra vida. ¿Cuánto aprendemos nosotros hoy de Juan? Como líderes, vámonos un poquito al liderazgo. ¿Cómo aprendemos de Juan aquí en esta actitud de Juan? Cuando él dice, quiero que él crezca y yo menguar. El que viene de arriba está por encima de todas las cosas, dice el versículo 31. Si Él viene de arriba, entonces está por encima de todas las cosas. Cristo está por encima del mundo, por encima de la carne, por encima del diablo, por encima de todas las cosas. Él es el que gobierna, el que reina, el todopoderoso, amado hermano. Por lo tanto, si Él está sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo, ¿por qué nosotros vamos a acomodar nuestra vida al mundo o a la carne? Si Él está sobre esas cosas, Él da credibilidad a su testimonio. La credibilidad de Juan a su testimonio de Jesús es que Él está honrando a Jesús con lo que está contando. Dice el versículo 36, volvamos al capítulo 3. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan dice, yo les estoy dando testimonio de lo que Él es, de lo que Él hace. El que cree en este testimonio, entonces Él te dará vida, vida eterna. Pero si no crees en este testimonio, la ira de Dios está, dice, para los que no creen. Juan da un último testimonio, una última declaración. Con esto voy a terminar. Dice Juan declara que él pone su vida por sus amigos. En el capítulo 15 de Juan, versículo 13, dice que no hay más grande amor que este, que el amigo ponga su vida, que el esposo, que el maestro, que Jesús ponga la vida por sus amigos. Él puso su vida por usted y por mí. Él se colocó en una cruz. Él cargó ese madero. Él soportó los clavos. Él soportó los golpes. Soportó las humillaciones. Soportó la corona de espinas. Soportó la lanza en el costado. Soportó mucho, mucho, mucho sufrimiento. No hay amor mayor que este. El amigo pone su vida por los suyos. Él ha puesto su vida por nosotros. Él quiere ser nuestro amigo. Él dio el primer paso. Cuando uno llega nuevo a un lugar, llega nuevo a un salón de clases, llega nuevo a un trabajo, uno tiene dos opciones. O espera que alguien venga y le dice, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y lo salude. O uno da el paso y dice, hola, ¿cómo está? Mi nombre es fulano de tal, soy nuevo en esta empresa. Mi primera vez en este salón de clases, mucho gusto, me llamo fulano de tal. Jesús fue quien dio ese primer paso. Él dijo, hola, ¿cómo está? Yo soy Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo está usted? Él dio el primer paso para que nosotros le conozcamos. Él dio el primer paso. Él fue a la cruz. El amigo de él hace, dice Juan, su voluntad. El que es amigo de Dios, él quiere ser nuestro amigo. Él dio el primer paso. Hacer su voluntad significa ser su amigo. Pero miren estas palabras de Juan para cerrar este mensaje. Dice Juan en el versículo 27. Juan respondió Juan y dijo, no puede el hombre, versículo 29, perdón, el que tiene la esposa
es el esposo. Mas el amigo del esposo, él se presenta como un amigo del esposo que está a su lado. Jesús quiere que usted esté a su lado, cerca de él, cercano al Señor. Ya no esté lejos, ya no esté lejos, ya no esté apartado. Ya mucho tiempo pasó apartado, ya mucho tiempo pasó lejos. Y a algunos les estoy hablando aquí, y dice, pero pues ¿qué me dice eso, pastor? Si yo he estado 10 años aquí en la iglesia, 15 años aquí en la iglesia, pero has estado como el hermano del hijo pródigo, perdido adentro de la casa. Porque el hermano del hijo pródigo, él no sabía que era hijo, fíjese. Él está molesto porque el papá hizo una fiesta para su hermano que se había perdido. Es que este sí se había perdido con todo. Pero el hermano mayor también estaba perdido, solo que se perdió adentro de la casa. Porque él, aunque era hijo, no vivía como hijo. Nunca me ha dado a mí ni siquiera un peligüey para comérmelo con mis amigos, le dice. Y le dice el papá, por bobo, le dice. Por bobo. Porque todo lo que hay en esta casa es tuyo, papá. Si no agarras tu cordero y lo matás con tus amigos y te lo comes, porque no querés. Él estaba perdido en la propia casa. Aquí no se trata de cuántos años usted tiene de ser cristiano. Si es líder, si es diácono, si es pastor, usted puede estar perdido si está alejado de Jesús, aunque esté sentado en un templo todos los días. Puede estar perdido, apartado del Señor. Juan dice, mi gozo está en que yo estoy a su lado. Que esté a su lado. Y le oigo, le escucho. ¿Cómo sé si yo estoy al lado del Señor? Yo todavía escucho a Dios. A veces me habla a mí, a veces me manda a decir algo. Porque uno puede escuchar a Dios de dos formas. Que Dios te hable a ti personalmente por un sentir, por la palabra o de voz audible. Yo no dudo que Dios puede hablar así también. O que alguien venga y te diga, mira, yo sentí esto del Señor, decirte esto. Y si usted está alejado del Señor, le va a picar el orgullo y va a decir, ¿y este que me está diciendo eso? ¿Y quién es este que me está diciendo esto? Metido es hermana, metido es hermano, que se anda metiendo donde no lo llaman. Si le picó el orgullo y no aceptó la palabra que le llevaron, entonces usted está lejos porque no está escuchando. El amigo del esposo está a su lado y le oye. Mas el amigo del esposo es el que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, con esto termino, dice Juan, este es mi gozo, el gozo mío está cumplido. ¿Cuál era el gozo de Juan el Bautista? ¿Cuál era su gozo? No solo estar al lado de Jesús, no solo escuchar la voz de Jesús. El gozo de Juan era ver cómo las personas se acercaban más a Jesús y menos a él. El gozo de Juan era ver cómo más personas Jesús bautizaba y cuántas más personas lo seguían a Jesús y menos a él. El gozo de Juan era ver cuánta gente ponía su confianza en Jesús y menos en él. El gozo era ver que Jesús tenía más auditorio en sus predicaciones que las que él tenía en sus predicaciones. El gozo de Juan era ver cómo Jesús crecía y cómo él menguaba. Ese era su gozo. El gozo de Jesús es que usted esté aquí esta mañana. El gozo de nosotros es que usted esté aquí esta mañana. Porque este es el lugar donde Jesús puede obrar en nuestros corazones. Este es el lugar donde Jesús puede hacer una transformación en nuestra vida. El amigo, dijo Juan, yo soy el amigo del esposo. Y mi gozo está cumplido cuando veo más personas entregarse a Cristo, confiar. Él es, dijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dele un buen aplauso al Señor esta mañana.